Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la prensa. Para informarles a ustedes que el próximo miércoles estaremos presentando, el PRD estará presentando 10 puntos sobre los cuales habrá de versar nuestra visión del presupuesto de egresos de la Federación para el 2012. Esto, primero que nada, con la finalidad de garantizar una discusión que tenga en el contexto de la Cámara una gran claridad respecto a las medidas contracíclicas que tendremos que ejercer a partir del paquete fiscal. Como se ha venido revisando y como se ha venido señalando por distintos actores, la desaceleración de la economía norteamericana permite prever que habrá condiciones de alta complejidad en el contexto internacional y que esto obviamente puede generar afectaciones directas a la economía mexicana, primero que nada por la caída de la demanda agregada que puede esperarse a partir de una caída de las exportaciones y que esto obviamente necesitamos blindarlo, necesitamos tener en el paquete fiscal medidas muy claras que eviten que aquello que ha venido ocurriendo en la economía mexicana, especialmente en el 2008 y que fue ratificado recientemente por la Coneval con un incremento casi de 3 millones de pobres, pues pueda ser impedido, podamos blindar a la economía a través de medidas contracíclicas que estén claramente contenidas en la discusión del paquete fiscal. Estaremos haciendo una presentación con la finalidad de tener muy claras cuáles son las prioridades para el grupo parlamentario del PRD y evitar que la discusión como se da año con año, donde la danza de los millones termina siendo con la finalidad específica de que algunos gobernadores quieran jalar dinero para sus estados, que quieran jalar la cobija y que en este momento, por lo pronto, por parte de Humberto Moreira, está claramente señalado que será una actitud de parte de ellos de agandalle, así lo hemos venido señalando, los casi 32,000 millones de pesos con los que Moreira dejó endeudado a su estado, lo han llevado a plantear que quiere más dinero para las entidades federativas. Esto de ninguna manera lo vamos a permitir. Por eso lo que el PRD va a plantear con toda claridad son las prioridades en las cuales tenemos que definir la discusión presupuestal. Y ponemos algunos ejemplos. El PRD ha planteado que se tienen que etiquetar 15,000 millones de pesos para el próximo año que nos permitan implementar un programa en todos los estados de la República que garantice una beca completa a todos y cada uno de los jóvenes que actualmente están estudiando la educación media superior, aquellos que están en preparatoria. Y en el contenido de algunos avances que se han logrado percibir con gran puntualidad en casos como la Ciudad de México, donde el programa Prepa Sí, que hoy atiende a la totalidad de jóvenes que están estudiando la preparatoria, ha permitido disminuir la deserción de 25% a 3%. Algunos datos importantes es que la CONAGO ha planteado ya con toda puntualidad que esta será una de sus prioridades en la discusión presupuestal, de tal manera que estaremos como grupo parlamentario del PRD y haciendo pues una gran coalición de intereses con la CONAGO, que un programa con 15,000 millones de pesos nos permita atender a la totalidad de los jóvenes que están estudiando educación media superior. Es un programa directamente enfocado a los jóvenes que están estudiando la preparatoria. Otro ejemplo que se construyó la semana pasada y que habremos de darle seguimiento junto con las universidades es alcanzar un presupuesto que nos permita tener 16,500 millones de pesos etiquetados de manera directa a las universidades. La ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, planteó que para los próximos años se requiere tener un presupuesto analizado de 16,500 millones de pesos. El PRD lo estará planteando como una prioridad que nos permita garantizar la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en nuevas carreras y garantizar que todo el gasto programable que necesitan las universidades pueda incluso ser etiquetado en una lógica de carácter multianual. Si nosotros queremos que la educación superior tenga éxito, pues necesitamos tener una buena claridad de la planeación que empieza con una buena programación presupuestal que no puede estar supeditada al vaivén de cada año, que no puede estar, como aquí se dijo la semana pasada, sujeta a los intereses que cada año se ponen en juego y que eso pone muchas veces en cierta vulnerabilidad la capacidad presupuestal de las universidades. Ahí hay dos ejemplos muy puntuales: 15,000 millones de pesos para los jóvenes a través de las prepas,
16,500 millones de pesos para la inversión en educación superior. O un ejemplo adicional, estamos planteando un programa por 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos que garantice la seguridad alimentaria de las familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria. Hemos visto cómo del 2006 al 2008 se incrementó el número de pobres casi en 6 millones. Y esto se ratificó durante la crisis del 2008 al 2010 en 3 millones adicionales. De tal manera que los resultados, los pobres resultados que da este gobierno federal es de que se ha incrementado casi en 10 millones el número de personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no quedarnos de brazos cruzados como lo hicieron en el 2008 e implementar nuevas estrategias, de tal manera que estas nuevas estrategias enfocadas a la pobreza alimentaria en un gran programa de seguridad alimentaria con 15,000 millones de pesos nos permita instalar en las zonas urbanas comedores populares, nos permita con los pequeños productores tener un agresivo programa de autosuficiencia alimentaria como el que ha venido empujando el PRD en los últimos años a través del Programa Especial de Seguridad Alimentaria, y esto nos permitiría estar atendiendo a la mayor cantidad de familias que viven hoy en condiciones de pobreza alimentaria. Son 3 ejemplos muy puntuales en los cuales el PRD busca tener medidas contracíclicas frente a la eventual desaceleración de los Estados Unidos y una posible crisis que pudiera vivirse en el contexto nacional, empujar con ello en la demanda agregada y especialmente priorizar la discusión para que no caigamos en esta dinámica que quiere el PRI imponer y que ha venido señalando Humberto Moreira. Ellos quieren, ante todo, tener dinero para sus estados en lugar de tener programas que garanticen la atención a los graves problemas que tenemos en el país. Ahí es donde va a estar el PRD y estaremos presentando este documento el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte primero sobre precisamente este diferendo que ya surgió con la Secretaría de Hacienda y que ya tiene días que se están echando la culpa el gobierno federal y los estados que porque quieren más dinero y los otros dicen que no dan cuentas en lo que se lo están gastando, y pareciera que va a ser una de las primeras trabas en la discusión del presupuesto. La segunda, la advertencia que hace ayer Josefina Vázquez en el sentido de que, bueno, que los consejeros no van a salir a capricho del PRI, sino que tiene que ser un IFE ciudadanizado. Ustedes tienen muy pocos votos, el PAN y el PRD no hacen mayoría. ¿Cómo le van a hacer para que realmente pueda salir este IFE ciudadano y el PRI pues no se salga con sus 2 consejeros a modo que ya intenta? Gracias. Bueno, primero que nada, subrayar que hay una gran inquietud de parte del PRD en términos de la transparencia con la cual se utiliza el dinero en los gobiernos estatales. Hay claras críticas de cómo se está utilizando ese recurso. La Auditoría Superior de la Federación tiene muestras fehacientes y claras de cómo hay no solamente una total opacidad en cuanto al uso de los recursos por parte de las entidades, sino que en el contexto electoral del próximo año tenemos que garantizar que el presupuesto de egresos evite que los estados, que las entidades federativas quieran seguir utilizando esos recursos y esa opacidad en beneficio de los procesos electorales. Y también tendremos que brindarlo para que el Ejecutivo el Ejecutivo Federal no vaya a querer aprovecharse del manejo del presupuesto con libre discreción, con subejercicios y canalizarlo al final del día de una manera plenamente discrecional en favor del propio proceso electoral y específicamente el Partido Acción Nacional. De tal manera que, por un lado, hay que blindar el presupuesto para que las entidades, especialmente los priistas, que han venido utilizando el presupuesto, y repito, como el gandallón mayor, en este caso Humberto Moreira, quiere dejar ver, quieren jalar dinero, primero que nada, para pagar el grave endeudamiento con el que dejaron a Coahuila. Estamos hablando de 32,000 millones de pesos, que fue un crecimiento más o menos del 2,000% de la deuda de Coahuila y que hoy no se ve por ningún lado. ¿Por qué quieren más recursos para los estados? Porque quieren tapar precisamente los huecos y los hoyos que dejaron. Por eso Humberto Moreira está insistiendo en participar en el presupuesto y por eso está insistiendo en que se le tienen que mandar más recursos a los estados. No lo vamos a permitir.
lo que el PRD está planteando es que hagamos una discusión en términos de prioridades estratégicas, dónde están los grandes intereses de la nación, jóvenes, universidades, atención a seguridad alimentaria, y ahí es a donde queremos que se vaya el dinero, y ahí es a donde queremos que se blinde el presupuesto en un contexto claro y pleno de transparencia que evite la opacidad, ya sea en la materia de aplicación por parte de los estados o en la aplicación que haga el gobierno federal. Por otro, respecto a lo que señaló Josefina Vázquez Mota, nosotros hemos sido muy claros que lo que queremos es una terna que sea claramente representativa de los ciudadanos, sin ligas de carácter partidista, porque no vamos a aceptar que un partido político lo que quiera tener es a 2 asalariados ahí en el Consejo del IFE. Si ya tiene 2 asalariados en este momento el PRI, no vamos a permitir que la terna que está presentándose o la terna que se estuviera presentando, pues tenga 2 asalariados adicionales. Los votos no nos dan para ser definitorios en la terna, pero sí nos dan para poder bloquear en la medida en la que se necesitan los 2/3 partes y para poderle garantizar a los ciudadanos y las ciudadanas de este país que el IFE sea un IFE ciudadanizado. Si quisiéramos un IFE de carácter partidista como el que quieren otros partidos que añoran con regresar al pasado, pues el IFE no tendría razón de ser. Lo vamos a defender a ultranza, vamos a garantizar que la terna que se presente sea una terna con 3 ciudadanos o con 3 ciudadanas que sean claramente representativos de equidad y transparencia. Buenas tardes, diputado. A propósito del intento de agandalle por parte de Moreira que estás haciendo referencia, ¿tú perfilas un bloque, una coalición legislativa entre el PRD y el PAN para parar esta intentona priista? Y en segundo lugar, si ya tienen ustedes prioridades sobre el destino de los recursos del presupuesto 2012, la pregunta obligada es, ¿de dónde van a salir esos fondos? ¿Ya tienen también un análisis sobre si van a hacer recortes al gasto corriente o de qué otras fuentes de ingresos tendrían que venir esos recursos? Sí, te contesto primero lo último. Nosotros hemos visto cómo los 2 últimos años, más o menos el presupuesto que se ha logrado etiquetar por parte de la Cámara ha estado en el orden de los 100 o los 110 mil millones de pesos. De tal manera que ahí hay recursos y seguramente los habrá este año para garantizar las prioridades de las que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de ideas que no tengan un sustento claro. Si en esos 100 mil millones de pesos tenemos claras cuáles son las prioridades, que deben de ser prioridades estratégicas que nos permitan atender los graves problemas que enfrentamos en este momento en el país. Un problema con toda claridad es la inseguridad. Y en distintos ámbitos y con distintas claridades se ha venido señalando que hay que atender el tema de los jóvenes. Tanto el movimiento de Javier Sicilia como el documento que recientemente presentó la Universidad Nacional Autónoma de México señalan con toda claridad, incluso lo hace la CONAGO, que se tienen que llevar a cabo acciones en favor de los jóvenes, acciones que garanticen que quienes están estudiando hoy se mantengan estudiando. Bueno, si el año que viene es previsible que haya condiciones de alta dificultad económica para las familias, blindemos el ingreso de las familias para que no haya deserción escolar de aquellos que están estudiando la preparatoria, blindemos que haya más becarios para que no haya más sicarios, de tal manera que estamos hablando de un presupuesto con una gran claridad y que lo que busca es ir hacia atender los problemas que tenemos en este momento en el país y evitar que se convierta la discusión presupuestal en un jaloneo de cobija para intereses más bien de carácter partidista electoral que para los grandes intereses que tiene que tener en este momento la nación. Y en el segundo punto, yo he escuchado a Humberto Moreira en sus declaraciones, me queda claro que lo está haciendo porque en el caso específico de Coahuila dejó totalmente endeudado a su estado, no se ve la obra pública, no se entiende cómo un estado que además de que tuvo incrementos presupuestales por parte de la Federación, al mismo tiempo se incrementó en tal cantidad exorbitante su deuda. Hay graves dudas de a dónde se fue ese dinero y tendremos que hacer una investigación a fondo. Yo esperaría que los priistas aquí en la Cámara, especialmente Francisco Rojas, quien debiera tener la conducción presupuestal, pues obviamente haga oídos sordos a ese tipo de declaraciones y que podamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas por el bien del país en una discusión que no puede ser de ninguna manera electoral, que en un año de alta complejidad social y económica para el país, lo que tiene que tener claro es cómo generamos condiciones a través del presupuesto para que haya medidas contracíclicas y que garanticemos una inversión puntual que evite la disminución del empleo y que caigan los ingresos
de las personas en este país. Bueno, lo haremos obviamente con todos los que estén en esta tesitura. Nosotros habremos de presentar cuáles son las prioridades por parte del PRD. Necesitamos más inversión en la parte de infraestructura, canalizarla de manera adecuada para destrabar fondos como el Fonadín que nos permitan detonar el empleo y tener, como digo yo, condiciones contracíclicas en un año en el que puede ser de alta turbulencia, no solamente financiera, sino económica, y de graves consecuencias para la sociedad y el empleo. Estaremos buscando que imperen las razones y que imperen estas prioridades, y habremos de hacer un amplísimo bloque con todos los actores dentro de la Cámara que tengan esta visión y que quieran jugársela con México antes que jugársela con su candidato en el proceso electoral que viene. Diputado, ayer Javier Sicilia vuelve a decir que sí va a dialogar con los legisladores en relación a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cómo va el PRD en este sentido? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se reanuda el diálogo? Esta iniciativa, más o menos, si le meten mano, ¿cómo quedará? ¿Qué quedará de esta iniciativa al entrar ya la participación de los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos tenido en todo momento claro que lo que hablamos en Chapultepec con el movimiento de Javier Sicilia son, digamos, los parámetros en los cuales habremos de enfocarnos no solamente a la discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional, sino en todos los temas que ahí se tocaron. Uno, por poner un ejemplo, fue el tema de atención a las víctimas. Nosotros nos comprometimos en que el próximo 1 de septiembre habremos de presentar una iniciativa que le dé atención integral a las víctimas de esta espiral de violencia que vive el país. Y estaremos también comprometidos, y es parte del documento que presentaremos este miércoles, a tener muy claro cuál es el presupuesto que queremos enfocar para esta atención a las víctimas. Nosotros hemos venido señalando que para atender a las familias de desplazados, aquellas personas que han tenido que moverse en el territorio nacional porque se han visto afectados en su integridad física, familiar, por algún secuestro o por algún hecho delictivo y que les ha hecho salir, perder sus ingresos, perder sus empleos, perder su capacidad, digamos, de supervivencia. Lo que necesitamos es un fondo de 5,000 millones de pesos que permita la atención a estas víctimas, de tal manera que estamos pensando en un paquete de iniciativas que no solamente tenga y comprenda la visión que tenemos que tener como Estado mexicano para atender a las víctimas de la violencia, sino que también lo acompañemos en la discusión presupuestal con recursos, con programas y con dinero que vayan acompañando esta situación. Estamos hablando de 5,000 millones de pesos, mantenemos el diálogo, nosotros por nuestra cuenta en todo momento hemos estado en esa misma sintonía, y en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional son los principios sobre los cuales se ha venido moviendo el Partido de la Revolución Democrática. Queremos una ley de seguridad nacional que nos permita tener un marco regulatorio para las Fuerzas Armadas, pero que sobre todo sea una ley de seguridad nacional que más allá de la seguridad de las instituciones le dé seguridad a los ciudadanos. Un segundo punto, y con toda claridad lo ha venido diciendo el PRD, necesitamos garantizar que la ley de seguridad nacional sea una ley democrática, que tenga en todo momento y en todo principio la atención a los ciudadanos bajo el más amplio contexto de respeto a las instituciones democráticas, equilibrio de poderes que no solamente le dé manga ancha al Ejecutivo, sino que haya equilibrios en términos de la participación del Legislativo y el Judicial, y tercero, que es uno de los parangones más importantes, garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, de tal manera que la reforma que se hizo recientemente a la Constitución en materia de derechos humanos, pues sea una ley de seguridad nacional que sea perfectamente congruente con esa reforma que acabamos de aprobar. Buenos días, Nayeli Cortés del Universal, a sus órdenes. Yo quiero preguntarle nada más en cuanto a la seguridad nacional, que nos aclare entonces, ¿el PRD va a apoyar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el Pleno? Para tenerlo claro. Y en cuanto al asunto de transparencia presupuestal en los estados, si ustedes impulsarían la aprobación de candados en el paquete económico para el 2012, a fin de que las transferencias de recursos a los estados no puedan ser desviadas a otras cosas y además estén obligados los gobernadores a rendir cuentas de lo que ejercen. Sí, primero que nada, volver a subrayar. Nosotros no aprobaremos ninguna ley de seguridad nacional
que no contenga los principios que hemos planteado. Es decir, necesitamos una ley de seguridad nacional que tenga, por sobre todas las cosas, en principio, en prioridad de atención a los ciudadanos. No una ley de seguridad nacional que exclusivamente esté pensando en la seguridad de las instituciones, sino una ley de seguridad nacional que proteja, que defienda el interés de los ciudadanos. Segundo, que sea una ley de seguridad nacional en la cual los equilibrios entre los poderes estén claramente establecidos. No aprobaremos de ninguna manera una ley de seguridad nacional que le dé manga ancha al Ejecutivo en términos del uso de la Fuerza Armada Permanente. Necesitamos garantizar la participación del Poder Legislativo en todo momento por la trascendencia de la temática que estamos hablando. Y tercero, no aprobaremos una ley de seguridad nacional que no garantice condiciones de protección y de defensa de los derechos humanos y una gran claridad en términos del respeto a las garantías individuales. De tal manera que si nosotros vamos en favor de una ley de seguridad nacional que garantice, que regule la participación de las Fuerzas Armadas, tendrá como irreductible, desde nuestro punto de vista, como Partido de la Revolución Democrática, estos temas tendrán que estar garantizados. Y segundo, obviamente que impulsaremos que en el texto del decreto del presupuesto de egresos de la Federación estén todos los candados necesarios para evitar el manejo discrecional por parte de los estados y el Ejecutivo Federal que quieran ser utilizados en favor de sus procesos electorales. De ninguna manera aprobaremos un documento, el presupuesto de egresos, que no cuente con las garantías mínimas para evitar que el presupuesto sea utilizado en favor de candidato alguno. Diputado, si me permite otro tema. Hoy el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador da una entrevista donde dice que los dirigentes, bueno, que él constituyó el Movimiento de Regeneración Nacional porque los dirigentes del PRD le dieron la espalda como él lo había anticipado, que hoy su movimiento representa más que a otros partidos de izquierda, me imagino que dice que el PRD, y que el PRD, sus dirigentes hoy tienen el aparato y el cascarón, pero él con su movimiento, pues el movimiento tiene vida propia. Yo quiero que me hagas una evaluación de esto. Bueno, yo esperaría obviamente que en el proceso interno que vive el Partido de la Revolución Democrática, donde tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo Ebrard son quienes están encabezando la posibilidad de participar como candidatos de nuestro partido en el próximo proceso electoral, pues obviamente continúan haciendo un gran trabajo, no solamente de resultados, sino de movilización social al interior de la República, buscando abarcar a la mayor cantidad de actores y buscando tener una gran presencia. Andrés Manuel ha venido haciéndolo en los últimos 6 años, tiene una fuerza presencial importante en el territorio nacional y me parece que aquí la clave está en garantizar al interior del partido y posteriormente al interior de la izquierda que entre los dos precandidatos que están tengamos uno solo. Si nosotros vamos divididos como izquierda, pues obviamente no solamente disminuye la probabilidad de que ganemos, sino disminuye la probabilidad de que proyectemos la visión alternativa que necesita en este momento el país. Yo espero que este tipo de declaraciones sean más bien con la finalidad de abonarle a la unidad, con la finalidad de participar al interior del proceso político del Partido de la Revolución Democrática y que haya un gran acuerdo que nos permita proyectar el triunfo no solamente que podemos lograr en el 2012, sino el triunfo que muchos millones de mexicanos esperan para cambiar las condiciones del país. Bueno, habrá que ver, lo que han venido planteando es un modelo de encuestas, entiendo que ambos actores han venido mostrándose a favor de que sea una encuesta la que defina el candidato, 1, 2 o 3 encuestas. Esto habrá de procesarse durante los próximos meses y que no haya ninguno de ambos actores que quiera tener una actitud de carácter caprichosa o que no quiera reconocer el proceso en el cual ambos han venido señalando que están a favor. Si se han venido manifestando en favor de una encuesta, yo lo que esperaría es que tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard respeten los resultados de la misma y que no vayamos a salir con una actitud de carácter caprichoso. Necesitamos la unidad y cada uno, tanto Marcelo como Andrés, no solamente se están jugando su ego personal, sino que están jugando el futuro de la nación que puede construir la izquierda mexicana. Diputado, buenas tardes. La siguiente pregunta que te quería hacer, se oye muy bien eso de blindar el presupuesto para el próximo año, pero no se habla de nada de cómo frenar a los mandatarios estatales para que sigan creciendo las deudas enormes que tienen.
con el erario y más bien con la banca privada? Bueno, hay una discusión que ha iniciado sobre cuáles son los techos que se pueden poner a los endeudamientos estatales. Si el endeudamiento estatal crece, obviamente se pone en riesgo las finanzas públicas nacionales, especialmente, por citar el ejemplo de Coahuila, donde ante un crecimiento tan amplio que hizo Humberto Moreira durante su mandato, 32,000 millones de pesos, hoy gran parte de esa deuda no está pudiendo ser financiada por parte de Coahuila. Entonces la pregunta es, ¿quién le tiene que entrar, digamos, cuando un Estado se sobreendeuda y no hay recursos suficientes en esa entidad para cubrirlo? Es un tema delicado porque a final de cuentas pone en riesgo las condiciones de financiamiento a nivel nacional. Es un tema que habrá que discutir y debatir, no solamente en el contexto de garantizar que el presupuesto de egresos de la Federación esté perfectamente blindado para evitar opacidad y para garantizar condiciones de transparencia en el uso de los recursos, sino también para evitar el crecimiento de la deuda de manera exorbitante que ponga en riesgo las finanzas nacionales. Diputado, buenas tardes. Preguntarle hablando del presupuesto, sobre la cuestión del IFE, ¿le van a poner ustedes algún candado en específico al Instituto Federal Electoral para darle estos 16,000 millones de pesos que están solicitando para el 2012? Y sobre el informe de labores de la presidenta de la Jucopo, ¿usted también estará organizando un informe de labores como coordinador parlamentario? Y preguntarle sobre estos 5 millones de pesos que se habla que gastó la diputada Josefina Vázquez Mota. Bueno, empiezo por lo último. Yo tengo que hacer mi informe de labores, lo voy a hacer en mi distrito, especialmente en Tecpan de Galeana, de donde soy oriundo, el próximo 27, el 28 lo haré en Zihuatanejo. La manera en la que nosotros hemos hecho nuestro informe, pues prácticamente en los 2 años que yo llevo como diputado, ha sido con una pequeña presentación, pero especialmente mano con mano, entregándoselo a los ciudadanos y a las ciudadanas que vamos encontrando en el distrito. Es un informe que se entrega, repito, en los camiones por parte de un servidor, se entrega pues de manera personalizada, porque el contacto con los ciudadanos es lo que nos ha permitido no solamente entregar y rendir cuentas, sino también restablecer, escuchando a la ciudadanía, cuáles son los compromisos que tendremos para el próximo año. Yo soy diputado uninominal, mi distrito es el distrito 03, y obviamente pues el recurso que gastamos en este tipo de procesos es el mínimo, porque no tenemos partidas destinadas para ello. Específicamente en el tema de los 16,000 millones de pesos más o menos que son destinados este año para el Instituto Federal Electoral, es un monto muy grande, estamos hablando de una gran cantidad de recursos, gran parte de estos recursos se van a los partidos políticos, y nos parece que la discusión no solamente hay que supervisarla con toda claridad respecto a dónde podemos encontrar economías que eviten que este presupuesto esté tan abultado, sino necesitamos una reforma mucho más trascendente para evitar pues que la gran cantidad de recursos que se gastan los partidos siga siendo lo que tradicionalmente se involucre en el contexto presupuestal. Es decir, para nosotros como partido necesitamos que el financiamiento de los partidos sea menor, necesitamos disminuirlo, necesitamos hacer que las campañas sean cada vez más baratas, porque no están dando los resultados suficientes y están generando una gran molestia por parte de los ciudadanos. Diputado, para conocer los temas que van a tratar en su próxima plenaria, si nos puede decir cuáles serían los prioritarios, por favor. Sí, bueno, para nosotros, en el contexto de la plenaria, habremos de abarcar entre una de las prioridades todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, todo lo que tiene que ver no solamente con la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, sino una visión de seguridad integral. Estamos hablando, como lo comentaba yo, de la atención a las víctimas, el presupuesto que se requiere para atender a las víctimas, pero otros temas que han venido discutiéndose, cómo garantizar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuente con un total de 5 consejeros ciudadanos, cómo construir una comisión de la verdad que nos permita entender la problemática en lo profundo, cómo canalizar recursos especialmente a las Procuradurías de Justicia de los estados para evitar la dinámica de impunidad en la que hemos caído,
donde va creciendo el número de muertos, casi 50,000, y no se cuenta con las averiguaciones previas, y pareciera ser que los estados, que son los que tienen que estar abocados a atender este tipo de delitos por ser del orden común, pues ya se han acostumbrado a solamente subir la cantidad o el número de la estadística de muertos, pero no a resolver, no a decir por qué falleció alguien, no a dar el nombre de por qué falleció, cuáles fueron las condiciones, que es lo que precisamente está generando una gran espiral de impunidad. Ese es el tema de seguridad que buscamos abarcarlo, repito, de una manera integral, procuración de justicia, evitar las condiciones de impunidad y meternos a temas que son de fondo, el tema del desarrollo social especialmente enfocado a los jóvenes. Estaremos haciendo un planteamiento integral para atender a los jóvenes, no solamente con 15,000 millones de pesos para un programa como el de Prepa Sí, pero llevado a escala nacional para atender a todos los jóvenes que están estudiando educación media superior, sino cómo garantizamos nosotros poner a los jóvenes al frente de la discusión nacional. Hoy el Instituto Mexicano de la Juventud no está cumpliendo a cabalidad con la posibilidad de integrar a los jóvenes no solamente en la discusión presupuestal, sino en las políticas públicas. Haremos un planteamiento que nos permita modificar, elevar el rango del Instituto Mexicano de la Juventud y que tenga un poder transversal frente a las otras secretarías. Estamos evaluando si lo presentamos a nivel de ser un consejo muy amplio o incluso generar una Secretaría de la Juventud que ponga en igualdad de circunstancias con jefatura de gabinete en la discusión del tema de salud, en la discusión del tema de cultura, en la discusión del presupuesto dedicado para procesos productivos y generación de empleo, de tal manera que pongamos a los jóvenes al frente de la discusión. Estaremos atendiendo como una prioridad el tema del agua. Habremos de revisar cuál es el presupuesto nacional que requerimos para garantizar pues que toda esta situación de cambio climático, el que recurrentemente estemos enfrentando los desastres naturales sin cantidades importantes de recursos, pero sin una buena previsión por parte de los estados, estaremos haciendo un planteamiento medioambiental enfocado específicamente al tema del agua. El combate a la corrupción como un tema transversal será una de las prioridades para hacer un planteamiento no solamente para sacar adelante la ley que actualmente está en discusión en la comisión en distintas de las comisiones en la Cámara de Diputados, sino el tema de la corrupción con todas las medidas que nos permitan blindar tanto el presupuesto de egresos de la Federación como todas aquellas áreas en las cuales ahorita el tema de la corrupción sigue siendo uno de los principales lastres y de las anclas para el desarrollo del país. Y por último, pues obviamente el tema de un presupuesto con visión progresista que nos permita abarcar los distintos temas que hemos comentado, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Si se espera un año de crisis y se espera un año en el que el empleo puede caer, pues garanticemos las condiciones mínimas presupuestales y de programas y de políticas públicas que nos permitan blindar a la economía y no caer en la situación en la que caímos en el 2008 al 2010. Este gobierno no tiene cara para hablar de pobres, habida cuenta que ha crecido prácticamente en 10 millones el número de pobres. Y hoy que viene la marejada internacional, hoy que es previsible que caiga nuevamente la economía norteamericana y que nos arrastre con ello, no estamos viendo en la discusión nacional que estén pensando fuera de la caja y que estén haciendo planteamientos diferentes. El PRD va a ir por la seguridad alimentaria, por la generación de una política contracíclica y estas serán prioridades dentro de nuestra parlamentaria. Diputado, ya finalmente preguntarle, la reunión que van a tener con Sicilia el próximo miércoles, ¿va a ser al interior de la Junta de Coordinación Política o dónde va a ser? ¿Sería replantear la primera propuesta que sería en la Junta de Coordinación o en la Comisión de Gobernación? ¿Dónde va a ser esto? ¿A qué hora? Nosotros lo que hemos venido defendiendo es que con el movimiento de Javier Sicilia y con todos los actores de la sociedad que estén interesados en esta discusión, positivo es el documento de 36 puntos que acaba de presentar la UNAM por comentar un planteamiento adicional o la propuesta que está haciendo la CONAGO alrededor de políticas específicas para fortalecer no solamente la parte de seguridad pública, sino para fortalecer presupuestos enfocados a los jóvenes. Por citar esos tres contextos, tiene que ser un debate y una discusión técnico. Lo que le hemos planteado nosotros, lo que se planteó en la Junta de Coordinación Política, es que con el movimiento de Javier Sicilia se arme un equipo técnico que empiece a revisar no solamente la agenda, que empecemos a afinar cuáles son los puntos, sino que vayamos a fondo de la discusión. El PRD está en favor de que en la propia discusión que se pueda hacer en conferencia
entre el Senado y la Cámara de Diputados alrededor del tema de seguridad nacional, pues estén representadas las distintas organizaciones que se han agrupado alrededor del movimiento de Javier Sicilia. Ahí es donde hay propuestas muy claras, como una comisión de la verdad, ahí es donde hay planteamientos muy serios respecto al tema de atención a las víctimas, ahí es donde está el tema de los consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de tal manera que enriquezcamos en una mesa técnica la discusión, y eso es a lo que le estaremos apostando el próximo miércoles. Bueno, asumo que es en seguimiento del planteamiento que hizo la Junta de Coordinación Política. Como ustedes recuerdan, se programó para el jueves anterior esa reunión, no se llevó a cabo precisamente porque hubo tensión respecto a lo que había ocurrido en la aprobación en lo general en la Comisión de Gobernación de la Ley de Seguridad Nacional. Yo espero que lo que estemos haciendo el próximo miércoles sea retomar la ruta crítica original, que fue la que se planteó en términos generales en Chapultepec y que después la Junta de Coordinación Política puso a consideración del grupo de Javier. ¿Listo? Gracias, camaradas.